La vez pasada estábamos predicando sobre Apocalipsis capítulo 1 y les recuerdo que este es el mensaje de Dios en Jesucristo para nosotros, para su iglesia. Y como una y otra vez lo dice, dos veces lo dice, yo soy el de antes, el de hoy y el que seré. Entonces Él está siempre presente. ¿Y ahorita está con nosotros? Está con nosotros. Y ahorita en el capítulo 2 ya concreta, después de una visión de quién es el que habla y quién es el que está hablando, a quién ve cuando voltea y la voz como trompeta. Juan en el capítulo 1 voltea, ¿a quién ve? A alguien semejante al Hijo del Hombre. Y entonces lo describe, hay una descripción en el capítulo 1 de Jesús, su rostro, su cabello, sus pies, un rostro sorprendente. ¿Qué hace Juan al ver el rostro y la persona que le está hablando, que es Jesús? ¿Qué hace? Jesús glorificado se cae como muerto, como muerto. ¿Y qué hace Jesús? Le toca el hombro y lo levanta. No temas, levántate. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. El carácter de Jesucristo no cambia. Así como lo conoces en los evangelios, lo vamos a conocer en su estado glorificado. Ya está resucitado. Hay demasiados enfoques para interpretar el Apocalipsis. Tú ves un comentario, otro comentario, una predicación, otra, y hay muchos enfoques para ver perspectivas respecto al mensaje de la iglesia. Yo voy a tratar de ser muy expositivo respecto al mensaje para nosotros, hoy, para mí, para ti. No vamos a meternos a mucha teología. Y vamos a dividir lo que, en este caso el capítulo 2 habla, fíjate tu capítulo, ¿a cuántas iglesias? No, capítulo 2, ¿a cuántas iglesias le está hablando? Nada más en el capítulo 2 son 4. Son 4 y en el capítulo 3, ¿cuántas van a ser? Las otras iglesias, eso lo vamos a predicar el domingo. Ahorita vamos a tomar a 4. Y para esto te voy a pedir, te puse el esquema, que vas a ir escribiendo cuáles son las 7 características en todos los casos. Son 7 puntos, 7 aspectos. Si quieres mostrarlo, Poncho, los 7 aspectos que se habla. En la siguiente diapositiva. Ajá. Y ahí lo tienes tú en tu boletín. Es el autor, en todos los casos que va hablando a las iglesias, es el autor, o sea, quién es el que está hablando, lo positivo de esa iglesia, lo negativo de esa iglesia, qué le llama Jesús a hacer y cuál es el beneficio de responder a ese llamado, ¿sí? En todos los cambios, cuando dice iglesia, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros. En todos los casos tenemos cosas que tocar, que checar, que estamos haciendo. Y vamos a empezar con Efesios, con la iglesia a Éfeso, que es Apocalipsis 2, del 1 al 7. Voy a ir tocando algunos pasajes. El primer pasaje es el autor. Y le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Nosotros estamos ahí representados. Lo quiero usar como ángel porque es mensajero. ¿Quién es la iglesia qué es ante el mundo? Un mensajero. La iglesia ante el mundo es un mensajero. ¿Tú ante el mundo qué eres? Debes ser un mensajero. Si no lo eres, entonces hay que poner cuidado en eso, ¿verdad? Debemos ser mensajeros. Y entonces, en el caso de Éfeso, la iglesia, le está presentando quién es el que le habla, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los candeleros de oro. Entonces, el autor, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Y aquí, entonces, nos está diciendo que Él se pasea en medio de la iglesia. ¿Aquí se está paseando Jesucristo en medio de nosotros?
Sí, por eso vienes, aunque estás metido y agobiado por asuntos y problemas, sabes que algo te llama a estar cerca de su presencia. Los candeleros es la iglesia. ¿Por qué es un candelero? Porque nosotros debemos ser, somos, Dios así lo ha pensado, poner su luz en ti y lo hace. De una forma u otra tú das testimonio por la paz que llega a tu vida y tú ya estás siendo un candelero. Y le dice esto, le comenta, le habla acerca de lo positivo. Y lo positivo, tres cosas dignas. En primer lugar, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. ¿Cómo ven? Esta iglesia era trabajadora, traía actividades y era perseverante. Eran activos, eran testigos para el mundo. Cuando tú estás actuando de acuerdo a ser enviado, y yo me acuerdo de una hermanita que en el hospital hablaba a las enfermeras de Cristo. y estaba en un agobio porque su hijo estaba malito, pero ella hablaba de Cristo. Y donde va, habla de Cristo. ¿Sí conoce ese tipo de personas? ¿Ya? Voltea a verlos, aquí están. Hermanitas o hermanitos que en cuanto tienen oportunidad hablan de Cristo, trabajando, activos en el mundo, siendo luz, diciéndoles del Señor. Oiga, pero el Señor le habla. En segundo lugar, dice, sé que no podéis tolerar a los hombres malvados, que habéis puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Sé que los pones a prueba a ellos, es decir, tenían una doctrina ortodoxa, es decir, una doctrina acorde a la Biblia. Eran conocedores de la palabra de Dios. ¿Quién había fundado la iglesia en Éfeso? Pablo. ¿Te acuerdas? Ahí Pablo empezó una tarea. ¿Y te acuerdas qué pasó cuando la fundó la iglesia? ¿A qué se dedicaba una gran mayoría de la población? A vender estatuas de Diana y de varios ídolos que eran bien idólatras. ¿Conoces esos pueblos bien idólatras? Casi en cada esquina un nicho. Bueno, pues así era Éfeso, pero se molestaron porque con la predicación del evangelio se molestaron unas personas. ¿Quiénes fueron? Los que vendían ídolos y también los que ganaban con una adivina. Allí en esta iglesia que venía de Orígenes, 30 años después, porque esto es 30 años después. ¿Cuántos años después de que estuvo fundada la iglesia? 30 años. Ahorita llevamos como iglesia, nosotros llevamos 15 años. En 30 años, ¿cómo vamos a estar? Entonces le está diciendo, sé que eres cuidadoso, pones a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y una tercera cosa es que habían perseverado, habían soportado y no se habían desmayado. Han sufrido, versículo 3, han tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Ok, o sea, tres cosas buenas en esta iglesia. Pero había una cosa mala, la confrontación. Entonces viene un llamado confrontativo a la iglesia, que era lo negativo. Versículo 4. A ver, lee y dime, ¿qué es lo negativo en esta iglesia? Había dejado su primer amor. ¿Ese asunto era importante? Sí, porque ahora las cosas que hacían no las hacían con el primer amor inicial, no las hacían con ese apasionamiento con el que iniciaron su carrera con Cristo. Y evidentemente, versículo 5, si no se arrepienten, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Aquí le advierte a la iglesia, mira, haces muchas cosas bien, híjole, trabajas mucho, pero hay un problema contigo, que has dejado de ser un apasionado de Cristo. Ya no estás leyendo la Biblia como leías, ya no estás buscando la intensidad de nueva palabra, ya no estás tan enamorado como cuando te exponías las primeras veces que decías, yo soy cristiano, y no importaba quién te dijera, se burlara de ti. Has perdido tu
primer amor. Y es bien importante esto para Jesús, que lo amemos apasionadamente. Cuando se casan las personas, ¿cómo están? ¿Enamoradas? Pues suponemos, ¿no? ¿Y qué pasa al paso de los años? Que se pierde ese apasionamiento. Y de ahí vienen los problemas. ¿Se puede recuperar el primer amor? Claro que sí, se puede recuperar. Y con Cristo, si tú sientes esa frialdad que ha llegado a ti, porque ya ser cristiano te ha cargado, te ha pesado, a lo mejor ya te cansaste y el sufrimiento por la oposición y porque tú hablas y no te responden, tú podrías pedirle al Señor y hacerle caso. Señor, yo me quiero arrepentir, quiero volver al primer amor. Si lo haces con tu esposa, ¿tú crees que si tú le dices al Señor, Señor, dame esa pasión con la que yo me casé con ella o con él, ¿crees que no el Señor te oirá? ¿No crees que te dará esa pasión? Si lo pides con intensidad y con sinceridad, el Señor no te dará esa pasión. ¿Y no será que entonces tu esposo, así como tu esposa se enamoró de ti al ver tu pasión, no se enamorará de ti? Yo le mandaba mensajitos a Elizabeth. ¿Y qué le mando ahora? Mensajotes a Elizabeth. Busco mantener ese primer amor. ¿Tú estás buscando mantener ese primer amor? ¿Y qué haces con Jesús? Pues también les mandamos mensajes, ¿no? A Jesús, ¿no? Y Él nos manda mensajes y tú tienes que pedirle, Señor, muéstrame tus mensajes, yo te clamé a ti que hicieras ayuda, me ayudaras en esto y en esto. ¿Y qué no te manda mensajes? Porque a veces ya con la pérdida del primer amor ya no estamos tan atentos a lo que Jesús está haciendo. Entonces sí le dice, y ese es el llamado, dice, recuerda por tanto, versículo 5, de dónde has caído. Ese es el llamado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia, vuelve a tu primer amor. Y luego tenemos el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate qué importante para el Señor que estemos apasionados con Él. ¿Eso dónde estaremos comiendo del árbol de la vida en el paraíso? ¿Dónde? Tú y yo ahorita, o sea, como estamos, ¿cuándo será el momento en que ya comeremos de ese árbol precioso que da la vida eterna? Ya concreto, en el paraíso. Y Apocalipsis relata más adelante de este árbol de la vida. O sea, el que venciere, sí estará en el paraíso. Y el que no quisiera renovar su primer amor, ¿qué pasará? Pues tiene problemas. O sea, el Señor quiere que nosotros nos apasionemos. ¿Y sabes por qué te lo dice? Bien importante que tú entiendas esto. Te lo dice porque te lo quiere dar. Si el Señor lo está diciendo ahorita es porque te lo quiere dar si tú se lo pides. Él te puede dar, renovar la pasión por Él. Él esto no te lo dice para castigarte y ponerte miedoso y entonces a fuerzas. No, el Señor quiere que tú se lo pidas porque Él te lo quiere dar, porque tiene mucha bendición el estar apasionado por Jesús. Luego sigue la iglesia de Esmirna. ¿Qué dice? ¿Quién es el autor? El primero y el último, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesús. Miren, la ciudad de Esmirna era una ciudad rica en mucho comercio, igual que la de Éfeso. Estamos hablando de ciudades, iglesias que se enriquecían, había movimiento en el tiempo romano. Y de esta riqueza, muchos comerciantes eran judíos. ¿Los judíos son comerciantes? ¿Se has ido al centro de la Ciudad de México? ¿Quiénes son los que venden la plata y el oro? Judíos, ahí los ves y luego algunos pasando con su sombrerito, ¿verdad? Esmirna fue uno de los principales centros de culto a Roma.
esta ciudad se caracterizó por estar muy apegada a hacer, enaltecer al emperador. Y anualmente ellos convocaban a la ciudadanía para que fueran a rendirle culto a César como el Señor, como Dios Señor. Ellos no tenían problema con eso, porque aparte que le iban a otros dioses, Zeus, Diana, no había problema con irle también a César, ¿sí? Porque eran politeístas. La iglesia cristiana, ¿qué es? Monoteístas. No creemos en muchos dioses. ¿En quién creemos como Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo Dios. Es uno solo, en tres personas. Nada más creemos en Él. Entonces, cuando les decía a los cristianos, oye, pues inclínate ante el César, preséntale ofrenda y arrodíllate, ¿qué hacían los cristianos? No lo hacían. Y buena parte de la persecución venía por los judíos, por eso ahí mismo, ¿dónde dice sinagoga de Satanás? En el versículo 9 hasta el final, dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué los blasfemaban? Porque los de judíos, que eran ricos, muy ricos, sobornaban a las autoridades y le decían, mira, esos son traidores, esos no se van a inclinar antes. Ellos mismos, los judíos, no se inclinaban, pero pagaban a las autoridades para que se hicieran de la vista gorda. Pero les pagaban lo suficiente para que fueran a arrestar a los cristianos. Los judíos no querían a los cristianos, de hecho todavía muchos judíos, hay judíos que no hay problema, pero hay judíos que no quieren a los cristianos, no creen que seamos hijos de Abraham en la fe, ¿verdad? Así es que en este caso, fíjate lo que dice aquí, son sinagoga de Satanás en realidad, así los menciona. Y vemos que hay muchas cosas positivas en la iglesia de Esmirna. Por ejemplo, a ver qué ves en el versículo 9. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza y la manera en que tú soportas las blasfemias, cómo te ofenden. ¿Y por qué hay tribulación? Porque ellos de una forma u otra se ocultaban para permanecer vivos, se ocultaban y con esto perdían negocios, capacidad de negocios. Mucho de la forma de comerciar en esas ciudades tenía que ver con gremios, gremios de carniceros, gremios de plateros, gremios. Los gremios eran los que traían los productos y los daban a los que vendían después. Y ellos, al momento en que se hacían cristianos, para pertenecer a los gremios tenían que compartir festejos religiosos. Y un cristiano, ¿qué hacía con esos festejos religiosos? Dice, no, pues no, véndeme así. No, para pertenecer al gremio tienes que estar aquí. ¿Qué pasaba con ellos? Que ya no podían ser comerciantes, por ejemplo, o empresarios, tenían que ser trabajadores de lo más bajo. Por eso dice que no temas en nada lo que va a padecer, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. ¿Cuál es lo negativo entonces que tiene esta iglesia? ¿Hay algo negativo en esta iglesia? ¿Cómo ves? Ajá, en ellos no. O sea, fíjate, es la única iglesia que no tiene reproche Jesús, Fíjate que cuán interesante es que cuando una iglesia es perseguida, nada más quedan los verdaderos cristianos. Porque cuando estamos así, pues estamos todos, ¿verdad? Dicen que en una comunidad estaba así el pastor y los hermanos, y entonces entran dos armados con sus fusiles, se ponen enfrente, pues el pastor deja de predicar, cortan cañón y dicen, los que sean cristianos de verdad, quédense, los demás sálganse. Y volaron. Y se quedaron 3, 4. Y el pastor, menos mal que se quedó el pastor, ¿verdad? Bueno, pues ya. Y entonces dice, muy bien, se sentaron, dice, gracias, pastor, continúe con la predicación, queríamos estar en una iglesia verdadera. ¿Dónde se dan? En la persecución se da
lo mejor de los cristianos. ¿Quiénes permanecen? Los que están dispuestos a pagar su precio, hasta la vida están dispuestos. ¿Tú estarías dispuesto? Esperemos en el Señor que sí, ¿verdad? ¿Y eso cómo nos uniría? ¿Habría problemas entre nosotros? ¿Qué problemas entre nosotros? Pues nada más quedarían los verdaderos, ¿verdad? No había chismorreo ni nada. O sea, pura gente de oro, de calidad de oro, porque son los que están dispuestos a todo con tal de permanecer. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué le dice? Versículo 10. Hay dos llamados, de hecho. No temas, no tengas temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y lo segundo es, sé fiel hasta la muerte. Sí te he comentado, ¿no? Que llegó un hombre, me habló, estaba en la otra casa, tocan la puerta, Hidemi dice, te hablan, allá afuera está alguien, y entonces quiero hablar con usted, un muchacho así, bien flaco, rancherón, y ya lo hice pasar. ¿Qué pasó? Oiga, vengo de Michoacán, por la Aguililla, por ahí. Dice, sí, y dígame, mi familia toda es ¿cómo se llama? La familia michoacana, ¿no? Dice, ahí estábamos nosotros, nos fue rete bien. Y fue cuando empezaron a levantarse los autodefensas. Y entonces me platicó, dieron con todos, casi toda mi familia los masacraron. Dice, vengo huyendo porque yo soy de allá. Y yo, dije, ¿ya qué viene a buscarme usted, no? Yo dije, ya dígame, ¿en qué le puedo servir? Y dice, bueno, mire, vengo con usted porque no puedo dormir. ¿Cómo no puede dormir? ¿En qué le puedo ayudar? Es que de las cosas que yo hice antes de que empezó todo esto, es que a mí me mandaban y yo pues, golpeaba o mataba a quien me dijeran. Y en una ranchería llegó uno de Estados Unidos y empezó a evangelizar a la ranchería y se convierten, dice. Y entonces el cantinero les dice a los de la familia cuando pasan a cobrar, ya no hay clientes. Acá anda este fulano, échatelo, ¿no? Nada más dale una calentadita. Y me llamaron, dice, pues a eso me dedicaba. Entonces lo agarro, en una de esas los tuve, y ya que me lo agarro. Pum, golpeando, una y otra. Y cada que lo golpeaba decía, Cristo te ama. Más le daba duro, pero lo dejé irreconocible en la cara. Y lo último que le escuché es, Cristo te ama. Oh, ya lo dejé ahí, casi muerto. Y yo me vine, al rato pasó todo esto. Y no puedo dormir con esa persona que está diciendo, Cristo te ama. Wow. Le di a conocer el plan de salvación, hablamos acerca del arrepentimiento de sus pecados y quiso aceptar a Cristo. Ya pues oramos, nos arrodillamos y le dije, cuando puedas tienes que restaurar. Dios te va a dar la oportunidad. Dios te va a dar la oportunidad. Por algo pasó esto. Dice, bueno, no me puedo quedar, pero a donde voy seguramente voy a poder hacer algo mejor de mi vida. Y se fue, se siguió huyendo, pues él estaba muy asustado. Un esmirno estaba ahí en esa ranchería, ¿verdad? Aquí hay esmirnos dispuestos a pagar el precio. Primero Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo anhelas? Yo creo que sí, podríamos serlo, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, amén, ¿no? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el beneficio? No sufrirá daño de la segunda muerte. Es otro gran beneficio que tenemos como cristianos. ¿Cuál es la segunda muerte? Se refiere precisamente a la situación que tiene que ver con no ir al infierno. No ir al infierno. La salvación tiene que ver con eso. La segunda muerte es esa muerte en el lago de fuego ardiendo que más adelante lo va a explicar el Apocalipsis. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú quieres ese beneficio por amor al Señor? La siguiente es la iglesia de Pérgamo.
la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Cuál es el autor? La aguda espada. Esta ciudad tenía una gran biblioteca. Competía con otra biblioteca muy famosa que era la de Alejandría. Esta biblioteca dio origen a una industria con el uso del pergamino. Hace 2000 años no se usaba papel, se usaba el pergamino. Por eso se llama, esta ciudad se llama Pérgamo. Ahora fíjate algo, lo que dice tu Biblia. ¿Qué dice ahí la Reina Valera? La iglesia de Pérgamo, ¿no? Dice en, y hasta arriba, ¿qué dice? Porque en mi versión dice la iglesia de Pérgamo, y no es de Pérgamo, sino es la iglesia en Pérgamo, porque la iglesia no le pertenece a la ciudad. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Está en ese lugar, ¿verdad? Ok. Esta es la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Estoy terminando la iglesia de Esmirna. Vamos a iniciar con la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? La espada aguda. Esta ciudad, pues, era importante por su intelectualidad, pero a pesar de la intelectualidad, había bastantes templos, templos religiosos. Y hay algo que alaba a esta iglesia. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, resulta que no nada más estaba la biblioteca, sino también estaba un templo importante, a Zeus. Quizás algunos dicen por eso le llaman el trono de Satanás. O sea, era un lugar lleno de mentiras. A pesar de esa intelectualidad, estaba llena de mentiras. Por eso le llama ahí en el trono de Satanás. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Era un hombre cristiano que se negó a adorar a Dios. Y el gobernante, para acabar con su testimonio, ¿sabes qué hizo? Lo metió en un buey de bronce, lo metió a que cupiera y lo metió al horno quemándolo vivo, Antipas. Fue un mártir del Señor. Así es que dice, esta iglesia se ha mantenido, la iglesia de Pérgamo se ha mantenido, he visto. Pero ¿qué era lo negativo? ¿Cuál era lo negativo? A ver, díganme. Que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de ¿qué? De los nicolaitas, a quienes yo aborrezco. Bueno, esto tiene que ver precisamente de esa tolerancia en esta iglesia a los que buscaban mezclar cultos entre los cristianos y los paganos. En los negocios, los compadrazgos tenían que hacer comida para dioses y entonces de esa forma congraciarse. Y los nicolaitas aparte, para hacer parecer que el culto cristiano era semejante al culto de los otros dioses, también la doctrina de los nicolaitas tenía que ver con esa separación entre el sacerdote y los laicos. ¿Tú conoces algunas iglesias que separan los laicos y los sacerdotes? ¿Sí los conoces? Los conocemos muy bien. Y entonces lo que hacían en la iglesia para parecerse a los otros es encumbrar y hasta vestir a los pastores así como sacerdotes y hacer la diferencia entre laicos y esa es la doctrina de los nicolaitas.
discriminación entre pastores y laicos. ¿Te has escuchado que luego las iglesias evangélicas también ponen al pastor como el ungido? ¿O el pastor como el que pone la mano y tira a la gente? Es especial, ¿no? No, él es el ungido. A ver, ¿quién es el ungido? ¿Quién es ungido? ¿Pero tú no eres ungido? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando recibes al Espíritu de Dios, tú eres ungido. Todos los cristianos son ungidos. No hay en especial un cristiano ungido, sino todos somos ungidos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿A quién le dice que somos sacerdotes? ¿Nada más al pastor? Le dice a todos los cristianos ya somos sacerdotes para con el pueblo. Así es que esas jerarquías era lo menos propuesto por Jesús. ¿Te acuerdas cuando llegó Pedro llamado por Cornelio, que era un centurión que soñó, que en visión un ángel le decía, trae a Pedro y él te va a enseñar el camino al cielo? Llegó Pedro y ¿qué es lo primero que hizo en Hechos 10 el Cornelio? Se arrodilló, le quiso besar la mano y le dice Pedro, no, levántate, yo mismo soy hombre. Así, los nicolaitas decían, no, Pedro, pues deja que te den reverencia, tú eres especial, eres el ungido. No, Pedro no quiso, Pedro no aceptó, no, yo mismo soy hombre y lo que te voy a compartir, vas a experimentar lo mismo que yo experimento. Tú, el Espíritu Santo se da sin medida y todos pueden aceptar esa presencia y vivir con esa presencia. Pero fíjate, en ese sentido, ¿qué es el llamado? ¿Cuál es el llamado? Versículo 16. A ver, díganme, ¿cuál es el llamado que hace a Pérgamo? Arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos en la espada de mi boca. Arrepiéntete, no estés haciendo las mismas cosas que estás haciendo, no estés dando cabida a esos tipos de planteamientos. Sé bíblico, tu guía es Jesús, no hay otro guía, es Él. ¿Y cuál es el beneficio? Un maná escondido y una piedrecita blanca. ¿Qué pasa si dejaba un cristiano y se arrepentía y decía, híjole, ¿sabes qué? Ya, no, ya el pastor se quitó la toga, ya es uno más, y pues ese diosecito que hicimos representando a Cristo o a un santo, ya no lo voy a poner, ya no vamos a hacer ese negocio. Normalmente era cuestión de provisión, o sea, ya la economía sufría. ¿Y qué es el maná? ¿Qué era el maná? Alimento que llegaba de Dios. Entonces la gente bien preocupada, oye papá, ya no vas a ir con el carnicero a su fiesta religiosa, ya no te va a vender carne y tú te dedicas también a vender carne o a hacer taquitos, ¿qué va a pasar papá? El papá, no te preocupes, el maná, Dios proveerá. Ese es el maná del cielo. ¿Y qué hace Dios cuando tú decides aceptar la prueba y decir, no hago ese negocio va en contra del propósito de Dios? ¿Quién te va a proveer? Dios. ¿A poco no lo ha hecho? ¿A poco no lo ha hecho Dios? El maná del cielo cae y las preocupaciones que tú tenías, y ahora cómo voy a llegar a la quincena. Si Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es nuestro proveedor? El Señor. Y también dice la piedrecita blanca. Ahí en esas regiones, en Asia, boyante culturalmente, había obras de teatro. Y para las obras de teatro, los boletos, no había papel, los boletos, no había celulares, que presentabas tu marca ahí. Los boletos eran las piedrecitas blancas y le ponían ahí nombres o tanto pagó, y con esa piedrecita, con la firma, ya podían pasar. ¿Qué significa que daré una piedrecita blanca?
le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Significaba que te daré un boleto, un pasaporte. ¿A dónde? Al paraíso celestial. Tú ya tienes un pasaporte, esa fe y ese aceptar, seguir en los caminos de Dios, en los caminos que yo he marcado. Está el pasaporte. Está el pasaporte para que estés en la nueva creación. Así es que hay un beneficio enorme de arrepentirnos si estamos en esos caminos de negociación con el mundo, en la doctrina de Balaam o de Nicolás, de los Nicolaitas. Sí, hay una gran bendición. Por otro lado, la iglesia de Tiatira. ¿Qué dice el autor? Ya es la cuarta iglesia, ¿verdad? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿O me regreso e inicio de nuevo? A ver, Tiatira. A ver, ¿cuál es la primera entonces? Iglesia de Éfeso. La segunda, la iglesia de Esmirna. Y luego Tiatira. A ver, ¿alguien ya lo podría decir sin ver su Biblia? No, sí, bueno, la última está. ¿Sí, ya alguien lo puede decir? Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. Bueno, se lo voy a preguntar después. Ok, esta Tiatira era una de las pequeñas ciudades más pequeñas de las que se están mencionando. De ahí era Lidia. ¿Te acuerdas Lidia, la que se encontró en Éfeso Pablo? Ella se dedicaba al comercio de la púrpura y así en esa comunidad, que era de las más pequeñas, era dedicada a la industria textil. Se dedicaban y era también en la antigüedad célebre por la industria de fundición, hacían metales. Así es que estaba lleno de obreros, de empleados, patrones, de fábricas diríamos. Era de las más sencillas. Así es que era más claro el que si tú querías desde trabajar, ser un obrero de alguna de las fábricas, tú tenías que entrar en el gremio, pero vuelvo a repetir, para entrar en los gremios tú tenías que hacer ritos religiosos. Así es que esto pues no era algo que un cristiano, que los cristianos, la iglesia de Tiatira, hacía. Así es que, ¿cuál es lo positivo? ¿Qué dice ahí? Yo conozco, versículo 19, tus obras, amor, fe, servicio, paciencia. Y además que tus obras postreras son más que las primeras. Y además que estás avanzando. Me gusta que estás avanzando. ¿Eras bueno? Pues ahora lo estás haciendo mejor en los caminos de Dios. ¿Tú sientes que has avanzado en los caminos de Dios? ¿Sí estás avanzando? ¿Poquito? ¿Algo? ¿Más o menos? Sí, yo espero que estés avanzando. Es lo que Pablo siempre repetía. Yo prosigo al blanco, yo sigo adelante, yo sigo avanzando. Así es que había cosas positivas. Son mejores, es más, Éfeso no le dice eso, a la iglesia de Éfeso, que era bien trabajadora. No le dice, estás avanzando, no. O sea, estás trabajando, como siempre lo haces, pero no estás haz las cosas con mayor calidad. ¿Qué es lo negativo? ¿Fueron tolerantes para con quién? Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí era más evidente, porque la iglesia en ese deseo de amar había sido demasiado tolerante. Y en este caso, Jezabel puede ser una mujer, puede ser un grupo de líderes influyentes en la iglesia que enseñaba y fomentaba con su ejemplo la idolatría, participando en los sacrificios a los ídolos. Y el Señor le advierte, cuidado, es tiempo que te arrepientas. Pero no quiere, dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué? Arrepentirse y cambiar le va a costar. Claro, le va a costar dinero. No quiere seguir en ese tipo de asuntos, de negocios, de formas en las cuales le costaría. Como a ti te ha costado, ¿no? Cuando cambiaste
y aceptaste a Cristo en tu corazón, en mi caso, los chistes que decíamos en las oficinas, pues yo ya no los dije, ya no me sabían, ya no me reía. Y luego cuando me invitaban a las cantinas, pues la coquita, ¿no? Toño, sírvete otra. No, o sea, ya le servía la coca, sí, ya me serví, ya, porque son bien molones. ¿Has visto a un borrachín? ¿Cómo es de molón? Son bien molones, entonces ya ni les decía y simplemente me servía la coca, pues sí, ya lo llené. Nunca me lo dejaba a la mitad, porque si no me lo llenaban. Entonces yo mejor siempre estaba llenándome la coca para que... bueno, hay un costo. Hubo un costo, en mi caso pues sí hay un costo, ¿no? O sea, ya los jefes ya no te ven igual, ya no participas en las camaraderías, en las formas en que se divierten. Y hay un costo, y en su caso, estos no quisieron pagar el costo. Y hay un costo, sin embargo, dice aquí, versículo 22, yo te arrojo en cama y en gran tribulación. Vas a ver cómo te va a ir peor. Al final, el dinero mal habido, así como la moral mal habida, gana, sí, beneficia. ¿A poco sí? Muchos que estuvimos en esa situación, ¿qué hicimos con el dinero? Nada. Y cuando ya el Señor nos permite andar en los caminos de Él, ¿cómo vemos que Dios sí prospera? ¿No? Él sí prospera. Sobre todo la prosperidad familiar, la prosperidad de bendición, la paz que nos da y que nos brinda haber perdido ya el miedo a la gente, el miedo a lo que digan o el miedo a la economía y a fuerza estar ganando dinero. Así es que el Señor va a castigarla. ¿Cuál es el llamado? Versículo 25, para los que no aceptaron seguir la doctrina de Jezabel, a la iglesia que no acepta seguir la doctrina de Jezabel. ¿Cuál es el llamado? No, para los que no aceptan andar con los de Jezabel. Versículo 25, el llamado es, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, aquellos que se resisten a Jezabel, que es un grupo pequeño, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Para los cristianos en la iglesia, por lo que se observa aquí, había una lucha entre los líderes. Había líderes que estaban más propensos a guardar estos caminos y había otros líderes que estaban propensos a estar diciendo, no hay problema, mira acá, métete con este negocio. Y ya me imagino a la gente de la iglesia, cuando ven liderazgos partidos, enojados entre ellos, en confusión, ¿no? Hay confusión en uno cuando, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué hay división? ¿Qué le dice el Señor? Lo que has, ¿qué? Lo que tienes, lo que hasta ahora has alcanzado, ¿qué le dice el Señor? Reténlo, tú reténlo, lo que has alcanzado, tú reténlo, porque se trata de mí y de lo que yo he puesto en tu vida. ¿Qué pasa ya entre Jezabel, el grupo de los Nicolaitas, los Balamitas y aquí el pastor o tal líder que trata de hacer bien las cosas? En la confusión en la que vives, tú mira, lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. O sea, tranquilo, yo estoy aquí. Y si lo haces, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿cuál es la recompensa? Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y esto habla de igual forma de lo que pasará cuando Cristo venga, la autoridad que va a permitirnos. Si tú tuviste autoridad sobre tu mismo cuerpo, tus mismas emociones, tus mismas necesidades, y has convertido en un rey de ti mismo, en el sentido de que dominas tus pasiones por el Espíritu de Dios, y tú te conviertes en un hombre, en una mujer que tiene dominio propio y no te dejas avasallar por toda la confusión que hay, y tú retienes lo que yo tengo, esa autoridad se multiplicará cuando venga mi reino. Por otro lado, te daré que, esa autoridad la regirá, son quebradas, y el versículo 28 nos dice
que le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, la iglesia en su comienzo hablaba de Cristo como la estrella de la mañana. Y más tratándose de persecución, pues entre ellos hablaban y decían, yo creo en la estrella de la mañana. Ah, ok. Y los demás pensaban, es otro ídolo, es otro Dios. No, pues ya, entre ellos hablaban la estrella. Así es que le daré a Cristo, le daré mi presencia, estaré con Él permanentemente. El mismo Cristo. Yo voy a ser el sostén en todo y por todo, dice Jesucristo. Estas 4 iglesias están recibiendo este mensaje y los cristianos permanecerían. Algunos no irían, pero otros oirían y dirían, sigo adelante, me arrepiento de lo que tengo que arrepentirme, pido el primer amor, quiero ese primer amor, pido la integridad y me arrepiento si no he sido íntegro, voy a ser íntegro y pido la perseverancia que Jesucristo me está diciendo. Voy a ser perseverante y no me voy a dejar avasallar por lo que está pasando en los liderazgos eclesiásticos. Yo voy a seguir adelante. Yo quiero perseverar hasta el fin. Yo estoy con Cristo.